Sí, bueno, en este seminario vamos a escuchar a Eduardo Escarano, Viviana Román, Juan Lucas Gómez y Mariano Arana, que nos van a estar hablando de su trabajo de investigación, Ciencias Sociales e Historia Económica en la Facultad de Ciencias Económicas, UBA, Investigación y Enseñanza. Así que Viviana, te escuchamos. Estás muteada. Ahí está. Ahí está. Bueno, ahora sí, formalmente, buenas tardes. Me han encomendado la tarea, en este caso, de hacer un poco de maestra de ceremonias, así que voy a estar un poco haciendo eso, y además voy a exponer en último término junto con Juan Lucas Gómez. Simplemente contarles, antes de darle la palabra a Eduardo Escarano, que un poco estas presentaciones que venimos haciendo desde hace por lo menos un par de años, fueron un poco auspiciadas por Eduardo, que es el que convocó a Mariano Arana, a quien le agradecemos muchísimo por sumarse cada vez que lo vamos convocando, y tienen un poco por objeto tratar de ver las acciones que se han llevado adelante en materia de investigación y en materia de enseñanza en ciencias sociales, y en el caso de la enseñanza concretamente de historia económica, en la Facultad de Ciencias Económicas, desde su creación y desde lo que es en materia de enseñanza su primer plan de estudios en 1914. Y en el marco de la investigación se va jalonando desde ese momento en adelante. Hoy vamos a plasmar eso que tiene que ver con investigación en un trabajo que va a presentar Eduardo Escarano, que se llama La investigación experimental de Alfredo Palacios en nuestra facultad. Eduardo pertenece, por supuesto, al IEP, como saben, y también pertenece al CIESE, Centro de Investigación asociado al IEP. Después de eso será el turno de Mariano Arana, con un trabajo que tiene por título y que abona en el sentido que antes comentaba, la Fundación Ford en la formación de economistas en los años 60, el caso de la FCE UBA. Mariano trabaja en la Universidad Nacional de General Sarmiento, en el área de Economía Política, Instituto de Industria. Y finalmente, Juan Lucas Gómez, y quien les habla, vamos a explayarnos sobre la historia económica en los planes de estudio de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, contemplando que las líneas fundamentales que se encuentran dentro de los programas de historia económica desde 1914 hasta hoy en día se derivan muy fundamentalmente de cuestiones ligadas a la investigación dentro del campo disciplinar. En este caso, tanto Juan Lucas Gómez como yo pertenecemos al IEP y al CED, también centro asociado al instituto. Así que hecha esta breve presentación, le damos ya la palabra a Eduardo. Eduardo, adelante nomás. Bueno, muy bien. Voy a compartir pantalla. Bien. Muy bien. Voy a tratar de ceñirme a los 15 minutos que tengo, lo cual creo que es el desafío mayúsculo en este momento. Pero lo que quisiera señalar es que solamente me voy a delimitar al trabajo experimental de Palacios en nuestra facultad. No es el único lugar donde los hizo. Realmente es algo excepcional, puesto que, por lo menos por dos razones. La primera es que lo hace un jurista, no lo hace
alguien, un economista o alguien formado en ciencias económicas, lo hace como abogado, que es el primer obstáculo que tuvo que vencer, y de una cátedra que no era la más adecuada para hacerlo, que es legislación industrial, que era una cátedra del ciclo de materias de derecho. Esto lo hace en 1921. Y en segundo lugar, también es excepcional, por lo menos, porque no había una tradición experimental en la Facultad de Ciencias Económicas, la primera vez que se hace una investigación de este tipo. Y además, por lo que yo conozco, no hay antecedentes en otras universidades del mundo en ese momento que hicieran este tipo de investigación. En realidad se adelanta algo que luego va a ser normal a fines del siglo XX, ¿verdad? Con los experimentos tan conocidos de Kahneman, Tversky, etc. Por eso merece, creo, destacarse, está perdido en la memoria de nuestra facultad la labor experimental de Palacio. ¿Por qué se le ocurrió? ¿Cuáles son los motivos que lo llevan a Palacios a hacer esta investigación? En particular, responder una incitación, digamos así, del director de la Organización Internacional del Trabajo en 1919, Albert Thomas, que lo invita a realizar una encuesta en Argentina que la OIT estaba distribuyendo, que pretendía que se hiciera en cada país, sobre cuestiones relativas al trabajo, cantidad de horas, situación, etcétera, etcétera. Había toda una disputa enorme, muy tensa, estamos en época de posguerra, los empresarios proponían aumentar la cantidad de horas para así aumentar la oferta de bienes y que bajara los precios de esos bienes. Los obreros se oponían sistemáticamente. Palacios le propone al decano de ese entonces, Eliodoro Lobos, que forme una comisión para estudiar, para llevar adelante esta encuesta. Eliodoro Lobos entusiastamente adhiere a esa idea, forma la comisión, en la cual está incluido Palacios y mucha otra gente que ahora no interesa. Y en particular voy a destacar uno solo más, que es Eduardo Gonella, que es el director del seminario, que luego se va a explicar el papel importante que tuvo. Palacios elige la faceta de la fatiga para estudiar, para responder a esa encuesta, por motivos que también posterguemos un poquito dado el corto tiempo que tiene. Él lo quiere hacer de la manera más rigurosa posible para que sus resultados no sean cuestionados por falta de fundamentación, por falta de rigurosidad, por subjetividad, y entonces elige el camino experimental, la vía experimental. No hay en la facultad, naturalmente, un laboratorio para hacer esos experimentos y lo piden prestado un conjunto de ellos a la Facultad de Filosofía y Letras, que tiene un laboratorio realmente de nivel internacional en casi todas las áreas, y la facultad lo cede junto a un técnico para manejar los aparatos y calibrarlos, Alberti, que luego será sumamente conocido en esta faceta. ¿En qué vigas o estructuras apoyó Palacios para poder llevar adelante la investigación? La primera y más importante, en mi punto de vista, es en la estructura de la investigación existente en la facultad. La facultad fue creada en 1913 para compensar el excesivo profesionalismo y exclusivo prácticamente profesionalismo que existía en las universidades. Cuando había investigación era a título individual y voluntario, no había una organicidad, objetivos claros. En la facultad se incluye ya desde el vamos la investigación, por lo menos en alguna materia de todos los años, de los 5 años que constaba la carrera en la facultad. En los primeros 3 están los seminarios, donde se aprenden los rudimentos de la investigación, de técnicas y del formato de exposición de los trabajos. Y ya en los seminarios o institutos, si participaba gente de afuera, en los 2 últimos años que se profundizaba el nivel de la investigación. Y bueno, tenía un sistema muy armado y muy complejo. Pero esa estructura, además, estaba apoyada en el seminario, que era una sección, una organización de la facultad, que llegó a tener 30 personas, ¿no? En donde estaban compuestas desde escribientes que consolidaban a nivel escrito en las monografías, se las presentaban para su edición,
hasta investigadores que investigaban, se ocupaban de investigar problemas que le interesaban a la facultad o demandados por otras instituciones. Entonces era un sistema realmente complejo, diverso, y el seminario formó parte de la investigación de Palacios, realizando, elaborando los datos desde un punto de vista cuantitativo y en la forma de presentar esos resultados, por qué métodos gráficos hacerlo. La investigación es tan importante que esta ilustración que ustedes ven acá a la izquierda es el instituto, era el edificio físico contiguo al Colegio Carlos Pellegrini, que se utilizaba para hacer las investigaciones. Ahí tenía residencia en los seminarios. Cosa que hoy todavía no hemos logrado, vuelto a tener, ¿verdad? Eso ya es simbólico para demostrar la importancia que en ese momento tenía la investigación y por qué cobijó lo que proponía Palacios. La otra viga que la que se apoya Palacios es una tradición de investigación, llamémosle los fundamentos teóricos en el área de las ciencias del trabajo, y en un cambio de paradigma fundamental que fue el pasar de considerar al hombre como una máquina, hipolemetría, es decir, que podía ser descrito en términos de la física newtoniana, usando simplemente conceptos de tipo de física estática, dinámica, cinemática, engranaje, resorte, tuberías, a este fenómeno que tiene que ser descrito a la derecha, que es una mano fija en un aparato que está libre nada más que el dedo mayor, que sube una pesa que apenas, no sé si ustedes la alcanzan a vislumbrar, que normalmente tenía 3 kilos, y el dedo se agota, por cierto, llega un momento en que no puede hacer ese ejercicio más. Esto tiene que ser descrito en términos que superan la física tradicional. Es un sistema termodinámico en donde para describirlo tenemos por lo menos 3 conceptos claves: calor, trabajo en el sentido físico, ¿no? Distancia por peso, y energía interna del sistema. La fatiga es un fenómeno puramente humano, que no un motor cualquiera no lo tiene, inanimado, y es un mecanismo preventivo para que no colapse el organismo, ¿verdad? La fatiga se va produciendo hasta que llega un momento en que no es posible realizar más ese trabajo momentáneamente hasta que se reponga el organismo. Entonces, esto es fundamental porque la metáfora ahora ya no es el hombre máquina, sino es el hombre motor, con un motor termodinámico que produce energía. Pero la riqueza de las naciones, ahora, ¿qué pasa a ser? La suma, el agregado de los motores que producen esa riqueza. Pero no basta con hacerlos trabajar, porque ustedes por medio de la fatiga, entonces se vuelve crucial el hecho de maximizar el trabajo minimizando la fatiga. Y de ahí la tradición de investigaciones sobre la fatiga, que lleva adelante, se introduce la corriente europea, que funda a Angelo Mosso, el señor a fines del siglo XIX, que inventa el ergógrafo y es la primera descripción sistemática de la fatiga en animales y en humanos. Maré, que se dedica a otro tipo de aspectos, y la segunda generación de las ciencias del trabajo europea está representada por Josefa Ioteico y por Jules Ammar, en donde ellos la fatiga la estudian, siguen estudiando en el laboratorio, pero ahora aplicada a la industria, ¿no? Entonces recobran variables que juegan un papel muy importante en el trabajo industrial, como el tipo de descanso, el tipo de herramientas, y crean realmente un arte del trabajo, lo que hoy llamamos una ergometría, más científicamente, una disciplina hoy plenamente fundada y desarrollada. Pero no salen del laboratorio. El reclamo de ellos, aunque nunca lo había, sino esporádicamente, era llevar el laboratorio a la fábrica, ¿no? Que es lo que va a hacer y lo que distingue a los trabajos de Palacio. La otra corriente era la americana, que da fundamentos teóricos a su trabajo, que era Taylor, que no está tan conocido que no voy a hablar acerca de él, que no toma en cuenta la fatiga, sino la organización tipo administrativa del trabajo por los movimientos y los tiempos, y Nuremberg, formado en Europa y que crea la psicología del trabajo. Pero el pivote teórico de Palacios como buen socialista es Marx, ¿verdad? Para él,
debido a Marx, el trabajo es una categoría histórica, entonces hay que entenderla en el sistema capitalista que él está estudiando, y en particular la tecnología y el avance del maquinismo tiene sentido en el capitalismo para abreviar el tiempo en que es necesario gastar para pagar la fuerza de trabajo del obrero. Pero además, Marx, contra el Max Maduro, dice que el trabajo hay que superarlo. El hombre tiene por la tecnología que superar el trabajo, que lo tienen que terminar haciendo las máquinas para él realmente disfrutar de su libertad y de su espíritu. Es decir, hoy lo decimos, el fin del trabajo, o sea, la época o la sociedad del post-trabajo, ¿no? Y eso es el ideal y ese es el trasfondo que tiene presente Palacios cuando estudia su problema experimentalmente. Otra estructura con que se encuentra Palacios muy bien realizada en el país y de la cual se vale son los laboratorios de psicología experimental, que muy tempranamente se implantaron en el país a fines del siglo XIX. Wundt en Alemania crea el primer laboratorio de psicofisiología, y pocos años después ya Mercante, en 1891, en San Juan, que tiene el primer laboratorio. Hay muchísimos más, yo destaco nada más que el de Piñero en 1901, pues del cual toma los instrumentos, el que yo decía tiene nivel realmente internacional, comparable con cualquiera de su momento. Aunque los dedicaban a la enseñanza, no todavía a la investigación, primordialmente. Bueno, toda una serie de instrumentos que eran estándares para estudiar la fatiga y que él lo monta. Acá vemos a un obrero, Montemuro, al cual vamos a aludir después en el ergógrafo. Y este es el ergógrafo que utilizó Palacios cuando logra implantar en la facultad, en 1926, un laboratorio de psicofisiología, no con instrumentos prestados, sino adquiridos por la facultad, que está actualmente en el Museo de Psicología Experimental de la Facultad de Psicología. Existe reconstruido, y tal cual con eso. Es una imitación del ergógrafo francés que está acá en esta figura. Este es el laboratorio, que está en la sala de primeros auxilios de la fábrica del Riachuelo del Ministerio de Obras Públicas, con los instrumentos cedidos por la Facultad de Filosofía y Letras, y donde los sujetos experimentales están sometidos a diferentes experimentos. Esos experimentos están acá, son estándares que se utilizaban ya en los trabajos prácticos en el laboratorio que Piñero creó en el Colegio Nacional. Los alumnos practicaban sobre este tipo de experimentos, y por supuesto en la Facultad de Filosofía y Letras. Es decir, él no hace, los experimentos que realiza no son inventos de él, vuelvo a insistir, cuestiones estándares para estudiar la fatiga. Lo repite 4 veces al día, antes de comenzar el trabajo, al terminar la jornada del mediodía, al comenzar la de la tarde y al finalizar de la tarde. Un subgrupo de esos obreros, en un momento dado, y cada 3 días, comienza a aumentar media hora por día para ver los efectos del aumento de la extensión de la jornada laboral de 8 hasta las 10 horas, y luego a disminuir para ver los efectos de la fatiga. Este es el tipo de datos que obtenía con los instrumentos. Esto es las trazas de un ergógrafo. Estas son las curvas de la fatiga en la mano izquierda, en la mano derecha, y ven que en un momento ya no puede el sujeto trabajar más debido a la fatiga, ¿no? Por intervalos regulares, bueno, y todo un mecanismo para ver cuándo, indicarle al sujeto cuando tenía que contraer su dedo para levantar la pesa. Y esto es un procesigrama, que es un diagrama de atención, una fatiga para estudiar la fatiga intelectual, que también no solamente la física estudió. Y acá está la firma de Palacios y la firma de Alberti. Esto estaba bajo la custodia, las más de 300 cintas ahumadas. El color negro es porque en ese momento era muy rudimentario para registrar estos instrumentos. Se ahumaba el papel generalmente con una vela, y luego una punta hacía estos trazos, ¿verdad? Y esto estaba depositado en el seminario. Bueno, acá tenemos
un trabajo hecho en el seminario que aparece en la publicación, que es una tabla, acá tenemos a Montemuro, que lo señalé hoy en una imagen, a comenzar la jornada laboral cuando todavía trabajaban 8 horas, era capaz de efectuar 6.105 kilómetros de fuerza, de trabajo, no de fuerza, de trabajo. Pero al final del día, fíjense, había, luego de las 8 horas, a pesar de que tenía un descanso de 1 hora, había disminuido su capacidad en el 72%. En 8 horas, imagínense, en 10, ¿verdad? Bueno, las disminuciones, el porcentaje de disminución es individual, porque las curvas de fatiga son individuales, depende del individuo, pero son las mismas tanto física como intelectualmente. Eso lo había descubierto ya Moser, eso era muy interesante. Bien, estos son el tipo de datos y el trabajo sobre los datos que hacía el seminario. Bueno, en conclusión, ¿qué es lo que de esos trabajos experimentales podemos resaltar? Bueno, que por primera vez se realizaron experimentos en sentido estricto en la Facultad de Económicas y quizás por primera vez en una Facultad de Económicas. Lo cual es muy interesante porque repercute por la manera en que se trabajaban los datos de 1913 a 1921-22. Generalmente se insistía, se enseñaba a investigar a través del fichaje, es decir, recopilando datos que otros, de investigaciones realizadas. No se producían datos. Palacios, que no fue el único, un que fue otro, producen por primera vez datos experimentales en este caso, Bunge a través de encuestas, etcétera, pero entonces hay un cambio, una modernización en lo que uno entiende datos, que es lo que entendemos hoy, ¿no? Que realmente hay organismos ya estatales dedicados en economía a producir datos que luego los investigadores utilizan. Se obtuvieron, él obtuvo, el equipo liderado por Palacios, resultados que estuvieron en el horizonte de la disciplina. Eran auténticas novedades. Todo el mundo reclamaba que el laboratorio fuera la fábrica, pero nunca nadie lo había hecho hasta ese entonces sistemáticamente. Finalmente los resultados eran muy análogos y semejantes a los del laboratorio, pero fue comprobado en la fábrica, ¿no? La manera de caracterizar quizá el trabajo de Palacios es decir, llevó el laboratorio a la fábrica. En tercer lugar, o en cuarto ya, para Palacio del Trabajo una categoría histórica y quizá lo más distintivo de él era suponer que va a haber una era de post-trabajo y que la tecnología va a superar y va a dejar de lado el trabajo para disfrute de la libertad, nada más que en el hombre. Los experimentos y a posteriori el laboratorio de psicofisiología que creó en la facultad a partir de 1926, se pueden explicar solamente porque en la facultad existía una estructura ya de investigación. Yo tomé y descubrí este tema porque me interesa la investigación y la historia de la investigación, la enseñanza muy secundariamente, y ya había una estructura de la cual él se valió y por la cual le dio la importancia al tema que él propuso. Si lo hubiera llevado derecho, no hubiera sido lo mismo que tener una posición más importante ahí o en La Plata. Esta línea de investigación no continuó, se derivó simplemente como un efecto de demostración que servía para la enseñanza. Mi hipótesis es que era una barrera muy alta para él seguir investigando auténticas novedades en el campo de la psicofisiología y las repercusiones en el terreno económico. Y prefirió derivar su energía a su labor como legislador, a dar fundamento científico a las leyes laborales que proponía, a la enseñanza y a la gestión universitaria, y entonces quedó esto como un hito que no fue lamentablemente continuado por alguien, por lo menos en la facultad, ¿no? Y por último, Palacios logra lo que no logró la corriente europea, que sí se lo propuso, pero no lo consiguió, como acabo de decir, y es impactar en la sociedad, ¿no? Y él, a través de su actividad como legislador, dio fundamento a numerosísimas leyes laborales, en donde de su herramienta principal fueron los resultados experimentales para apoyar esas leyes.
por ejemplo, como la curiosa ley de las sillas para los mercantiles, que era la necesidad de tener sillas para que los empleados se pudieran sentar después de 3 horas de atender clientes para combatir la fatiga por un intervalo de tiempo, y otras como la de la jornada laboral de 8 horas o 48 semanales, que se logró recién en 1929 en Argentina. Muy bien, gracias y espero no haberme excedido mucho de los 15 minutos. No sé si te parece, Viviana, no hablamos, pero quizás por la heterogeneidad de los temas y que queda tiempo, alguna pregunta ahora, ¿verdad? No al final. Eso como quieran los participantes. Si alguien tiene alguna pregunta ahora, recuperamos alguna pregunta ahora sobre esta cuestión. Si no, al final. Yo te hago una conexión, Eduardo, si querés, entre Sí. Palacios y la Fundación Ford. Mira, lo que te digo, alguna conexión vamos a encontrar. Claro, ahí está. Le abrimos paso a Mariano, entonces. Ahí. No, un comentario ahí. Quería decir algo, perdón, Saúl estaba levantando la mano. Ah, no los veo yo. Porque estaba silenciado, sí. Gracias, Eduardo. No, supongo que después hará una discusión más general, ¿no? Pero Sí. como pregunta puntual, no entendí bien cómo es que lleva el laboratorio a la fábrica. ¿Lleva las máquinas esas, los instrumentos los lleva a la fábrica para medir la fatiga? ¿Esa es la manera, eso es como lo hace? Exactamente, institucionalmente lo hace la facultad, pero él traslada el equipamiento que les concede provisoriamente Filosofía y Letras a la fábrica del Riachuelo. La fábrica del Riachuelo, ahí está. Por eso lleva a la fábrica, ¿no? No trae los obreros a la facultad, sino que él está ahí, vive un mes, lo hace en julio de 1921, y vive en un barquito que le conceden, ¿no? Porque a las 6 de la mañana comenzaban a hacer los primeros experimentos, entonces no tenían más remedio que vivir muy cerca de la fábrica, ¿no? Gracias, Eduardo. No, Fascinante la presentación. no, es realmente fascinante, una pena que se haya olvidado, ¿verdad? Y aprovecho de decir, el año que viene, en el 2022, se cumplen 100 años del libro. Acá estaba la última, ¿verdad? Que este no es el libro original, la primera y la segunda edición la produce la facultad. Esta ya es la tercera, que la hace la editorial Claridad. Y bueno, ahí relata los experimentos, etcétera, etcétera, ¿no? Palacios. Claro. Sí, agrego una cuestión respecto de la editorial. En el 22 no hubiese sido posible que Claridad lo editara, porque en 1922, que es el año de fundación de Claridad, aparece con una colección muy particular que se llamaba Los Pensadores, pero después va gestando la estructura editorial. Es un poquito después que va gestando la estructura editorial, y bueno, en ese momento aún era cooperativa, ¿no? En la década del 20 todavía era una cooperativa. Luego va cambiando su estructura. Sí, no sabía ese dato. Sí, es muy interesante la historia de Claridad y está todavía por terminar de escribirse. Bueno. Hay unas fuentes muy interesantes que ingresaron justo antes de la pandemia por donación en Biblioteca Nacional. Esa historia la conozco porque estoy asesorando en la clasificación de unos documentos a la Biblioteca Nacional. Bueno, vas a tener que escribir vos entonces. Yo te la digo. Eso no. Pero es bien interesante cómo vincula con las publicaciones. Después, si tenemos un rato, vamos a hablar de eso. Bueno, le damos paso a Mariano. Habría que voy a cerrar. Eso, ahí está. Le abrimos el espacio para Mariano Arana, con una presentación sobre la Fundación Ford en la formación de economistas en los años 60, el caso de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. Aquí de vuelta vinculamos, ¿no? Acá está directamente vinculado en realidad, con un actor que forma parte de lo que es el empresariado, ¿no? Es una fundación, pero
es un actor vinculado al empresariado. Mariano, todo tuyo. Gracias, Viviana. Bueno, gracias también a Eduardo y a vos por la invitación, por las invitaciones. Siempre me invitan y yo vengo con total gusto. Un comentario para Eduardo, que lo debe saber, pero por las dudas. Palacios lo invita a Prebisch, siendo muy jovencito Prebisch, a los 21 años, en el año 22, a dirigir el seminario de investigación en La Plata, en la Facultad de Ciencias Jurídicas, sobre un tema que es el Contralor Obrero. Te digo esto porque por ahí te sirve, si no lo tenías como dato. Perdóname, Mariano, ¿a quién lo invita? ¿A quién es que invita? Se perdió la conexión. Sí, algo pasó ahí. ¿Se congeló? ¿Se escucha bien? A ver, hola, hola. Yo también lo percibo congelado. Sí, yo también lo tengo congelado. A ver si... Viviana, mientras tanto, ¿a quién dijo que había invitado? A Prebisch. A Prebisch. Prebisch. Sí, como dato interesante, Prebisch, antes de que aparezca el libro La Fatiga, en la revista de Ciencias Económicas de la Facultad, anticipó los resultados en un escrito que hicieron juntos, Palacios y Prebisch, sobre la fatiga, los resultados experimentales. O sea que ya tenían tratos, se conocían. ¿Sigue estando, Mariano? A ver, ahí volvió. está, ahora sí. Ya volví. Bueno, Cuando me toca presentar a mí, mis hijos se ponen a usar internet, así que estoy complicado con ese tema solamente. Perdón. No sé si se llegó a escuchar el comentario que dice a Eduardo, de que Palacio lo invita a Prebisch a dirigir un seminario de investigación sobre Contralor Obrero en el 22, en La Plata. Yo no tengo el contenido, pero si querés te lo comparto después, o está ahí en la Facultad de Ciencias Jurídicas. Te agradezco, ya me lo pasaste. Ah, bueno, mirá, qué mal, tenés mejor. No, y comentaba recién que escribieron, antes de editar La Fatiga, Prebisch y Palacio escribieron un artículo para la revista de Ciencias Económicas, donde anticipan los resultados del libro. Bueno. Ah, buenísimo, bueno. Bueno, y ahora voy a establecer un pequeño vínculo, por lo menos a modo de referencia histórica, entre lo que pasó en la Facultad de Ciencias Económicas con la Fundación Ford, y en Argentina en general, y Palacios. Palacios daba clase de política económica en La Plata, y tenía ayudante a Rosita Conmicki, que yo la voy a nombrar todas las veces que se pueda, fue una figura para mí recontra central y recontra oculta de nuestra querida Facultad de Ciencias Económicas. Así que cuanto menos oculta pueda estar Rosa, mucho mejor. Y Rosa fue una de las que, entre varios, junto con Norberto González, que dirigía el programa, recibía a los profesores y las profesoras de intercambio que tuvo el programa de la Fundación Ford para la Escuela de Economía en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. Así que ese es el vínculo tan indirecto, digamos, pero digo, formó parte de su formación intelectual, y que tuvo que ver, aparte, con la impronta que tuvo, la impronta particular que tuvo la Fundación Ford en económicas, y que no ocurrió en el resto de las instituciones de Argentina, donde puso pie y fondos, ¿no? Para breve referencia a qué tipos de estudios hay, yo lo trato de agarrar a todos y trato de no descartar nada de antemano, o traté de no hacerlo, pero en el debate sobre la asistencia, ¿no? O sobre el altruismo de determinadas fundaciones, o la asistencia de gobiernos, o lo que fuera, asistencia entre comillas, hay muchísimos enfoques. Lo que predomina son los enfoques gramscianos de estilo marxista, y que están vinculados típicamente a las relaciones internacionales. Así que ahí está lleno de libros que muestran cómo las fundaciones extienden la rama para todo el mundo, y sobre todo al mundo subdesarrollado, digamos, ¿no? Y cómo influyen, cómo van directamente a influir en específicamente la política con distintos, si se quiere, objetivos. En particular es muy claro para la Fundación Ford, no para el Rockefeller, el Carnegie, o Fulbright, o el programa Fulbright, o cualquier otro, que sí quería tener una influencia y una dirección en los estudios económicos. Eso es muy fuerte.
Digo esto ¿por qué? Porque la literatura en Argentina se concentra, yo diría, hay un desbalance en la literatura, en la sociología, ¿no? Es muy famoso el caso de Germani, pero la realidad es que los fondos fueron principalmente económicas, digamos, ¿no? A temas económicos. Entonces hay como un desbalance, hay una concentración de escritos sobre lo que ocurrió con la fundación alrededor de los estudios sociales de la sociología, y una prácticamente ausencia de lo que ocurrió con los estudios económicos específicamente. Así que ahí como primera cuestión, digamos, ¿no? Luego hay publicaciones que van a mostrar cómo las fundaciones proveen asistencia y desarrollan instituciones y disciplinas, y otras que van a hacer una acusación que son los estudios del imperialismo, que también hay muchos. Luego, otro orden, otro nivel de análisis es el de la difusión, ¿sí? El de la difusión de ideas. Hay los estudios normalmente más, yo diría, menos complejos en este ámbito, plantean que la ciencia es universal y que la difusión, en todo caso, hay una especie en América Latina de difusión tardía. Hay estudios, por ejemplo, de Colander y Ñopo que van en esa dirección. Y en todo caso el desarrollo llega pero tarde, digamos, ¿no? Y hay otros que son en donde la difusión está rota, donde no hay un proceso universal entre distintos ámbitos, que son los estudios de campo, y ahí está, si se quiere, los estudios de la dependencia académica, que son también en Argentina hay bastante desarrollo de eso, sobre todo también en la sociología, no tanto en la economía. Y por último están los estudios de red y trayectoria de agente, que son dos cosas distintas, ¿no? Pero que se pueden combinar tranquilamente, y que pueden incluir o no cualquiera de los elementos anteriores, ¿no? Yo podría hacer un estudio de las redes de economistas en los años 60, y es muy fácil hacerlo, porque eso eran pocos, pero tiene un problema, que es que no contemplan o contemplan poco la dinámica de las estructuras en el tiempo. Entonces esos cambios estructurales de instituciones y lo que fuera, es muy difícil de captar con estos estudios. O de trayectorias de agentes, que es la más común en nuestra disciplina, como es los estudios biográficos, o los estudios desde el punto de vista de la epistemología o de la lógica de los textos, digamos, ¿no? Así que esto como un panorama genérico. ¿Qué agarrar de todo esto? Bueno, en principio, como es un ámbito digamos, donde hay poco, yo no descartaría nada, pero sí parece claro, mi principal estudio en relación a la Fundación Ford fue con 3 elementos, diría. El primero fueron los informes de la Fundación Ford, algunos que eran compartidos en su momento y otros que estaban clasificados como confidenciales, que después se hicieron públicos, digamos, ¿no? Entonces esos son, si uno vio alguna vez o leyó algún cable de embajadas, es lo más parecido a un cable de embajadas, esos informes, digamos, ¿no? Pero adentro de la fundación, ¿no? Entonces digo esto para establecer un paralelo, pero no es una simetría, ¿sí? Es un paralelo, ¿sí? En la influencia política están las embajadas y también están las fundaciones, pero no tienen simetría ni necesariamente una agenda, o por lo menos yo no identifico una agenda simétrica e intereses conjuntos idénticos, como hacen los estudios del imperialismo, por ejemplo, donde todo es lo mismo, digamos, ¿no? Un funcionario de la Ford es lo mismo que el secretario del embajador, ¿no? Una cosa así. No, eso no ocurre, yo no lo identifiqué. Entonces esos son materiales, son muy importantes porque lo que tiene de bueno estas fundaciones es que registra todo lo que hacen casi, y lo registra muy bien, a diferencia de nuestras instituciones, en donde incluso las cosas que estaban bien registradas, después vinieron otros y las borraron, las quemaron, las destruyeron, se inundaron, siempre tenemos algún problema para encontrar archivos, digamos, ¿no? Todos los que están acá lo saben incluso mejor que yo. El segundo elemento es la historia oral. Ahí hay la historia oral o la historia escrita de determinados agentes o actores, como puede ser Chapman, que es una figura central en este ámbito. Ahí está el archivo oral de la UBA, que tiene unas entrevistas fenomenales, con Chapman muy suelto ya de cuerpo, después de los años 80, contando un montón de datos muy interesantes. Y otras que yo pude reconstruir con gente que ya lamentablemente no vive, como fue Norberto González. Yo Norberto lo entrevisté por el 2013, creo. O Miguel Teubal también, que falleció hace poquito. Bueno, algunas personalidades. A Jorge Katz no lo pude entrevistar
tuve intercambios con él, pero él también se encargó públicamente de hacer sus referencias al programa de Ford y demás, así que dejó muy buenos registros para esto. Y por último, bueno, toda la documentación escrita que pudiera haber, lamentablemente no vi las actas del Consejo Directivo, no sé si hay información referida, supongo que sí, no las pude acceder aún, no sé si están disponibles, cuando fui a la facultad hace mucho en la presencialidad, no tuve éxito con eso, pero bueno, básicamente esa reconstrucción está con estos elementos, ¿no? Entonces para hacerla completa hay que tener el panorama de la Facultad de Ciencias Económicas, de cómo registró eso la Facultad de Ciencias Económicas. Les puedo asegurar que cómo lo registró la Fundación Ford va a un nivel de detalle que yo no me hubiese imaginado que tenían, digamos, ¿no? Y todo comienza con una especie de misión exploratoria a un montón de países de América Latina para empezar a gastar e influir en ciencias sociales, ¿no? Lo que buscaban, estos son los objetivos de la Fundación, literal, digamos, ¿no? Promover las agencias gubernamentales, buscaban influir en política, ¿no? Construir élites que estén relativamente internacionalizadas, desarrollar, ¿no? Esta idea de difusión, de asemejar las ciencias sociales en América Latina con la imagen de las ciencias sociales norteamericanas. En algún momento Bodenheimer le llamó el paradigma supletorio de las ciencias políticas. Bueno, básicamente exportar de alguna forma el modelo. El modelo acá era bastante distinto, sí, el modelo acá era Europa continental, tenía una influencia muy fuerte de Europa continental, y en menor medida si se quiere, de las ciencias sociales anglosajonas. En la década del 50 eso vira, por lo menos para mí me parece muy claro que eso es un giro muy importante. Bueno, alentar la investigación y promover, claro, la Fundación tiene expresamente tiene estos objetivos, y se encuentra con 1,5 millones de problemas, en toda América Latina, no solamente en Argentina. Se encuentra con que en Argentina no había profesores de tiempo completo, casi ninguna universidad, una masa crítica, había muy poquitos, y eso es un problemón. Eso es algo que quieren solucionar. Viene la Ford y le dice a Ricieri Frondizi, le dice a Chapman, yo te pago los sueldos, pero necesito gente que esté en la facultad. Y tanto Chapman como Frondizi le dicen, si vos haces eso, a mí me meten un boleo y me sacan volando de acá. O sea, había un problema político. Siempre hubo un problema político alrededor de los fondos de la Ford, en todos los lugares donde fue Ford a tocar, desde la UBA hasta la Universidad Nacional del Sur, a donde fuera que vaya la Ford había problemas. Pero acá está digamos, las dos autoridades que tomaban decisiones alrededor de esto, bien claro. Si la Ford se pasa de la línea permitida por quiénes, permitida por las agrupaciones estudiantiles, principalmente estaban las agrupaciones estudiantiles, entonces había un conflicto serio y ahí se ponía en riesgo el desembolso, ¿no? Esto aparece en todas las entrevistas que hace la Fundación Ford, y aparece o sea, no solamente la voz de Ford, sino que está en la entrevista de Chapman también, digamos, ¿no? Y yo tengo pocas referencias a Norberto González, pues yo lo entrevisté por otros temas, pero también está ahí. ¿Por qué? Porque en la facultad tenía el antecedente inmediato del acuerdo con Columbia, que Eduardo por ahí, que está más en administración, lo debe conocer mejor que yo, pero el acuerdo con Columbia, con la Universidad de Columbia, fue un acuerdo, digamos, con fondeo, y dirigido a una facultad específicamente, y entonces la acusación era que la facultad iba a formar cuadros para dirigentes de la multinacional. Entonces eso era un problema, y a partir de esa experiencia inmediata, lo que se decidió con economía fue decir, bueno, para que no nos acusen de esto, ¿no? Chapman era bastante claro en eso, y se lo nota sincero, nosotros no queríamos formar cuadros para multinacionales, pero se nos acusaba de eso, entonces, para evitar que tengamos esa misma acusación con el programa de economía, lo que dijimos fue que cada uno vaya a la universidad que quiera. Dentro de un listado acotado, ¿no? Universidades norteamericanas e inglesas. ¿Sí? Esas eran las opciones. Y trajeron a coordinar el programa de formación, de especialización en economía, en desarrollo económico, en economía internacional y demás, sobre todo profesores y profesoras de Inglaterra. ¿Por qué? Porque era
estaban vistos no con con tanta mirada crítica como los profesores norteamericanos, a pesar de que la mayoría de los que salieron de estos cursos fueron a estudiar a universidades de Estados Unidos, digamos, ¿no? A pesar de eso, el programa decidió que tenga una pata local, que la dirigía Norberto González, que fue director del Departamento de Economía también, y que tuviera dos directores, un director y una directora británicos y no estadounidenses, ¿no? Y lo mismo sucedía con el staff de profesores que se recibió. Entonces, acá voy contando algunos detalles de lo que fue particularmente, pero digo, la Ford hace esto en los fondos, digamos, ¿no? Arranca a principios de la década del 60 y tiene desembolsos crecientes. Y lo que sucede hasta el 66, que viene el golpe y ahí hay una interrupción en los fondos y una... yo le digo, no sé si era paradójico, pero el golpe pro-norteamericano expulsa de alguna manera a los que querían, a la fundación de la influencia en las ciencias sociales, momentáneamente. En la década del 70 la fuerza termina yendo, pero hay un intento creciente de desembolsar cada vez más dinero, año tras año, en ciencias sociales, y en particular un tercio se lo llevaba a economía, ¿sí? Hablan con todo el mundo. Imagínense que a Jusey, a Mariano Jusey, que dirigía el CONICET, le dicen, necesitamos que el CONICET le ponga dinero a becas a ciencias sociales. Y Jusey le dice, las ciencias sociales en Argentina son muy malas, no la veo. Y lo convencen. O sea, lo terminan convenciendo a Bernardo Jusey de que a través del CONICET se fondeen ciencias sociales. Eso aparece en el relato de estos documentos fantásticos, donde dice, no, las ciencias sociales en Argentina no son en un buen lugar, digamos, dice Jusey, y lo terminan convenciendo por la fuerza de los fondos, yo diría, porque era muy difícil negarse a que en algo que estaba recién empezando a emerger, ¿no? Después del golpe del 55 y digamos, con muchos recursos, decir que no a todo esto. Así que hay una influencia de fondos. Lo que también hay es una subutilización, una subejecución de fondos. Y eso se nota mucho, y se nota mucho no solamente en los datos de los reportes del presupuesto de la Ford, sino que se nota mucho en las quejas de los funcionarios de la Ford. La Ford primero tiene la estrategia de ir a la UBA porque era donde el grueso de los economistas se formaba. Para que se den una idea, en la UBA había 400 inscritos, en el resto de las universidades había menos de 10 por año, salvo la UCA, que ahora vamos a hablar de la UCA, pero entonces la UBA era el lugar donde tenían que ir a poner dinero. Van y lo hacen, y como hay tantas trabas en la ejecución y conflictos políticos y miradas críticas hacia la fundación, se ralentiza la ejecución presupuestaria y eso molesta mucho a los funcionarios que son burócratas de esta fundación, que necesitan ejecutar presupuesto, ¿no? El tipo le dan presupuesto y si no ponen 10 y si se ejecuta uno solo, tienen que dar explicaciones. Entonces eso, en cada uno de los informes anuales, la queja es cada vez mayor, hasta que llega a la mediados de los 60 y dicen, a la UBA no le pongamos demasiadas fichas, llegando a mediados de los 60, empecemos a explorar otras universidades u otras instituciones. Eso es muy importante. Yo diría, en la voz de la Ford, después tendríamos que ver otra, pero en la voz de la Ford, el principal motivo por el cual no se asignan más fondos a la formación de economistas en la UBA es la falta de ejecución presupuestaria y la falta de personal tiempo completo. Ni siquiera es un tema ideológico. Ahora vamos con un tema ideológico también, que lo había, pero ni siquiera era un tema ideológico. La Fundación Ford, si no eras comunista o nazi, te ponía plata, básicamente. ¿No? O sea, William Chapman era un tipo de izquierda para la Fundación Ford, para lo de acá era alguien de centro, digamos. Pero para la Fundación Ford era un tipo de izquierda. Frondizi lo mismo. Pero no eran comunistas ni eran nazis, como se les sospechaba a Popescu, por ejemplo, y por eso a La Plata no le fueron fondos. Mariano, Sí. Mariano, tendrías que ir redondeando, porque estamos en tiempo. Bueno, estamos en tiempo, perdón, me entusiasmé. Breve, y después ampliamos. Cuando la UBA deja de ser el faro de la Ford, se dispersa. Pero se dispersa relativamente. Van al Instituto Torcuato Di Tella
porque lo eligen como molde. El ITDT empieza a recibir, es la institución que más fondos recibe. Casi lo mismo en el CONICET y demás. A las confesionales no le ponen dinero porque había problemas con la iglesia. O sea, hay un tema político que limita. Siempre alrededor de esto hay un tema político que limita. Y empiezan a hacer algunos ensayos con universidades del interior, ¿sí? Ahí nombro Córdoba, Tucumán y del sur, para formar economistas agrícolas, digamos, ¿no? O especialistas en el sector agrícola, y con algunas agrupaciones patronales, ¿sí? Como FIEL, por ejemplo, o IDEA, ¿sí? Porque ahí había nombrado, ¿no? Recién ahí, cuando falla la estrategia de la Ford en la UBA, se van hacia otros lados y desarrollan otros lados. Digo esto ¿por qué? Porque hay una idea muy compartida de que las ciencias sociales se vuelven hacia los ámbitos privados, producto del golpe 66. En el caso de la Ford no fue así, fue antes. O sea, no fue el golpe el que motivó a la Ford a irse al ITDT. Fue su desencanto con la Universidad de Buenos Aires. Para bien o para mal, ¿no? Uno después puede concluir lo que quiere. Tengo algunos datos más, pero corto acá y espero que alguien se interese por esto. Gracias. Gracias, Mariano. Bueno, ahí estamos. Si les parece, vamos con la exposición de Juan Lucas Gómez y mía, y después recuperamos algunas preguntas. Me parece que así lo hacemos un poquito más dinámico. Voy a compartir pantalla yo. A ver si lo tengo que lograr. Entiendo que lo voy a lograr, así que... Tengo fe, Vivi. Sí, ahí estamos. Ahí está. Lo que tengo que hacer ahora es que se vean completo. Bueno, ahí supongo que se está viendo completo. Bueno, esta primera simplemente tiene el título, recuperar un poco el tema de la historia económica en los planes de estudio de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, pero decirles ya, y le paso la palabra un ratito a Juan, que hay una relación entre los programas de historia económica en sus diferentes denominaciones y cuestiones ligadas a investigación en el campo disciplinar. Por lo tanto, vamos a estar haciendo referencia a estas cuestiones de diferentes maneras, en diferentes momentos de la exposición. Después, si hay preguntas, desde luego, contestamos. Bueno, Juan, todo tuyo. Bueno, gracias, Vivi, y también agradecerle, por supuesto, a Eduardo, Mariano y a Liet. Y en este caso, digamos, muy especialmente a Vivi, porque la verdad que los primeros y los pasos más importantes en relación a esta investigación fueron dados por ella, y luego gentilmente me invitó a colaborar, así que primero Vivi, como siempre, muchas gracias. Luego de eso, lo primero que queremos compartir son algunas preguntas y algunos elementos de interés que creemos que pueden tener algún valor para esta charla y para estudiar, ¿no? Dije en otra oportunidad, en un trabajo preliminar, junto con Vivi también, que un poco esta inquietud que nosotros tenemos comenzó, en términos personales, dando vueltas por la facultad y en el pasillo y en los bares, ¿no? Porque cada tanto nos preguntaban, bueno, ¿y para qué sirve la historia? Pregunta que, por supuesto, para nosotros tenía respuesta y que es parte de nuestra formación, pero que al mismo tiempo nos dábamos cuenta que nos interpelaban mucho sobre eso y que no alcanzaba con simplemente decir, bueno, es evidente, sino que había que hacer una reflexión un poco más importante. Esa reflexión puede tener muchas puertas de entrada, pero una que vale mucho la pena y que no es menor es, así como alguna vez, por ejemplo, Clifford Geertz, hablando de etnografía, dijo, bueno, en principio etnografía es lo que hacen los etnógrafos, es lo que hacemos nosotros los antropólogos. También valía la pena ver, bueno, ¿y qué hacen los historiadores en historia económica? ¿Qué es lo que hacemos dentro de la facultad? Y cómo aportamos a la formación en general de profesionales en ciencias económicas y también a la investigación, porque creo que tenemos mucho que decir.
De manera que hay una primera dimensión que es evidente, que es la relación pasado, presente y futuro, y digamos, las dificultades que se podrían provocar en torno a la idea de, bueno, queremos entender problemas del presente, pero no queremos observar el pasado. Damos un paso más adelante y decimos, bueno, específicamente cómo intentamos hacer eso, específicamente cómo los historiadores han intentado vincularse al área, ¿no? Y entonces pensamos en revisar los planes de estudio. Muchas veces hablo en plural, pero vuelvo a insistir que buena parte de los trabajos más importantes fueron progresos de Vivi. Creemos que es importante analizar entonces la historia económica y su rol en los planes de estudios en nuestra facultad. En principio, digamos, por la centralidad metodológica y teórica que tiene, digamos, la comprensión del pasado para analizar problemas presentes y proyectar desafíos futuros. Digamos, muchas veces parece un juego de palabras, muchas veces parecen frases por la galería, pero realmente eso es central, digamos. Es muy difícil pensar cómo es una crisis económica, o si hay una crisis económica, si uno no tiene una definición, y esas definiciones tienen que ver mucho con las experiencias pasadas, ¿no? Pero, digamos, también consideramos que es importante tener en cuenta que hay una relación importante entre, digamos, la consolidación de paradigmas que incluyen que para estudiar economía es importante estudiar historia, economía y ciencias económicas en general, pero también que hay una relación entre esos paradigmas generales y las matrices disciplinares, ¿no? Digamos, cómo efectivamente se plantean los diálogos desde la disciplina específica. En ese sentido, de vuelta, aparecía como una aproximación bastante evidente, que era importante entender cuáles eran las características distintivas que se observan en los contenidos de los programas de historia económica bajo las diversas denominaciones que tuvo en la historia de nuestra facultad, y también entendiendo, digamos, que esto es una cuestión que tiene mucho que ver con la teoría, la gravitación que tuviera o no los aspectos sociales en esas definiciones, ¿no? Estas son preguntas muy centrales de nuestro trabajo y de nuestras proyecciones futuras. Luego, digamos, tenemos otros elementos, digamos, que por ahora los identificamos como elementos de interés, que son, digamos, las relaciones entre nuestro propio campo disciplinar, entre el campo disciplinar de la historia, y específicamente de la historia económica e historia de empresas. Nosotros participamos del CED, digamos, y en ese sentido consideramos que es muy importante estudiar esa dimensión. Y el diseño de los programas de estudio más generales, ¿no? Que se enseña en historia económica. En ocasiones esto está más o menos influenciado por contextos académicos, políticos, institucionales, que luego iremos desagregando caso por caso. Por otra parte, queríamos también, digamos, insistir en que es muy importante destacar la importancia de los intercambios académicos internacionales. Bueno, acá vamos a escuchar la intervención de Mariano, pero también cuáles son las instituciones y los mecanismos de circulación de los intercambios, ¿no? Y en ese sentido pensamos que tanto las revistas científicas, como la publicación de libros, como los epistolarios, digamos, son elementos centrales de lo que nos parece que es importante denominar como conversación pública de la ciencia o de las disciplinas. Luego, a partir de este preciso momento, Vivi desarrollará un poco más este concepto. Sí, simplemente para no extendernos mucho en el tiempo, decir que el tema de las revistas científicas como agentes centrales de la conversación pública de la ciencia, nosotros le agregamos disciplina porque consideramos que la historia es una disciplina. Es un concepto que ha sido desarrollado por diferentes investigadores, entre ellos Martinovich, en una publicación más o menos reciente, y entendemos que además las revistas científicas son agentes centrales en esa conversación pública. Puede pensarse que las revistas científicas son de un origen muy cercano a nosotros en el tiempo, pero esto no es así. Las revistas científicas ya tenían una circulación bien importante en el siglo XIX, en Argentina, segunda mitad del siglo XIX, y en ese sentido nos interesa fundamentalmente recuperar esa idea de conversación que se genera a partir de ese objeto, a partir de cartas, que desde luego hoy serán mails, pero en su momento eran cartas que se mandaban por correo postal y que derivan luego en publicación de libros. Y pasando ya a lo que va a ser el primer programa de historia económica, que no se llamaba historia económica, se llamaba historia del comercio, la primera materia se llamaba historia del comercio, y tenía su correspondiente programa, es del
plan A en la denominación de los planes de estudios de la Facultad de Ciencias Económicas, y es de 1914. Y lo interesante de esta cuestión es que aparece una relación entre qué dice el campo disciplinar de la historia respecto de la historia del comercio y por qué todavía no historia económica, que después sí va a aparecer como denominación, y cómo esto aparece plasmado en la denominación de la asignatura y en los temas del programa. Por eso es que, si pasamos, a ver, ahí estamos. En historia del comercio se registran menciones a historia económica, pero no está la denominación en la materia, que después sí va a aparecer. Desde finales del siglo XIX y principios del XX en Europa, en primera instancia, mayoritariamente los elementos económicos aparecen siempre ligados a esa denominación mucho más antigua que era la historia del comercio. En este programa en particular comenzaba la historia del comercio desde la antigüedad, diacrónicamente justamente abordaba esa temática hasta el siglo XVIII, y lo que hacía era mirar el espacio europeo hasta el siglo XVIII y luego ir a partir de finales del siglo XV al espacio americano. Es decir, el espacio americano solo aparecía incluido a partir de la presencia de los europeos en América. Y lo más interesante es la bibliografía. ¿Por qué? Porque estaba compuesta por obras francesas, italianas, inglesas, españolas. Había algún escrito local, pero yo quiero remarcar lo siguiente. Como me dedico centralmente a historiar la industria editorial, debo decir que hay autores locales que publicaban en editoriales francesas en Francia, y luego esas publicaciones entraban a la Argentina como libros importados. Entonces, lo interesante de esta cuestión es ver por qué además aparecen como en primera instancia estas obras francesas, porque precisamente la historiografía, y sobre todo de impacto en la historiografía que circulaba mucho, sobre todo en el Río de la Plata, es una bibliografía de origen francés, con la historiografía francesa en principio. Orígenes de historia económica rápidamente. La historia económica como tal, como disciplina, y por eso se va a ver plasmado en la denominación de las materias, se va a afianzar con el movimiento intelectual encabezado por Febvre y Marbloch, que es de Francia en 1929, y sobre todo con la fundación de lo que son los Anales de Historia Económica y Social. El grupo de la Historia de los Anales reclamó justamente a la historia esta apertura hacia las ciencias sociales. Es muy importante esto, las obras de Febvre sobre historia de las creencias, de la geografía histórica, la historia social, la historia agraria de Bloch, fueron muy importantes. Labrousse, que contribuyó a la historia económica con estudios sobre precios, salarios, rentas, en el marco precisamente de la búsqueda de explicaciones sobre las oscilaciones económicas en el corto y en el largo plazo, y sin lugar a dudas la historia de Braudel, Fernand Braudel, cuando pone como sujeto al Mediterráneo y no a Felipe II en el análisis de la época de Felipe II, ¿no? Entonces, ahí vemos un cambio en la mirada historiográfica. Todo ese cambio de miradas historiográficas que tienen que ver con el devenir de la disciplina histórica van a estar plasmados en los programas con los cuales se enseña. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que decir, es muy importante, ahí tenemos los programas del Plan B de 1927, Historia Económica ya se llamaba ahí, Historia de la Civilización en el Plan C, que es de 1936. Es muy interesante entender que esta conceptualización de la historia abierta a las ciencias sociales, de la historia poniendo
en primer plano elementos que tienen que ver con ese diálogo con lo económico, ese diálogo con lo social, va a estar puesto en juego en la enseñanza muy tempranamente en la Facultad de Ciencias Económicas. Es decir, esto, sin lugar a dudas, abona a esta idea que, de la cual hablaba Eduardo hace un rato, donde dice, bueno, la Facultad de Ciencias Económicas tempranamente se abocó a la investigación. Después, bueno, hubo otro devenir, hasta que, bueno, la investigación volvió a formar parte. Pero sabemos que siempre el diálogo con la disciplina, en este caso, estuvo presente. En este programa de Historia Económica ya vamos a ver el tema de los progresos económicos mundiales entre 1850 y 1914, incluía la historia de Japón, que después desaparece de los programas hasta que hemos vuelto a incluirla en programas que son mucho más recientes en el tiempo. Pero quiero decir que aquí estaba presente la historia del este asiático, que después va a desaparecer. Ahí tiene que ver con la preeminencia de Occidente sobre Oriente, y luego en el devenir de la historia mundial, nuevamente Oriente saliendo a la luz, por lo menos tal vez Occidente redescubriendo Oriente. La bibliografía sí continuaba mayoritariamente obras en francés y obras italianas, inglesas, españolas y algún escrito local. En el programa Historia de la Civilización, este que nosotros teníamos ahí en imagen, es del año 1948, pero que sigue siendo el plan C, que es un plan de 1936, y ahí vemos que aparece la conceptualización, y esto es muy importante, sobre todo porque no es, es decir, no es una historia descriptiva. El paradigma de la historia más descriptiva en los programas aparece ya quebrado, y aparece el concepto de historia y de cultura y de civilización y de la cultura occidental, pero con relación a otras culturas, y de la preeminencia del ámbito geográfico, y del hombre interactuando, y las mujeres, diría yo, pero aparece el hombre ahí, interactuando dentro de lo que es el ámbito geográfico. Y además había una bolilla sobre el descubrimiento de América por parte de los europeos. Ahí tenemos, en esto que es la historia de la civilización, la presencia de autores muy importantes para la época, grandes historiadores del desarrollo de la historia como disciplina a nivel mundial, como Henri Pirenne y Huizinga, ¿no? Huizinga es el desarrollo de la historia de las mentalidades, la gran obra de Huizinga, que es anterior a este momento, pero que se seguía utilizando, el otoño de la Edad Media. Aquí le paso la posta a Juan. Bueno, gracias, Vivi. Yo estaba mirando el tiempo y sé que no estamos muy sobrados, así que decir dos o tres poquitas cosas, ¿no? Respecto de la historia económica desde la segunda posguerra, nuestros planes de estudio. Naturalmente que la historia económica en Argentina fue muy receptiva a los avances internacionales, pues de hecho, tradicionalmente, digamos, nuestro campo disciplinar criollo, digamos, fue muy abierto a esas discusiones. Pero lo que me interesa decir, digamos, porque tenemos muy poco tiempo, es que a partir de la segunda posguerra hay una serie de preguntas que atraviesan nuestros programas, que tenían que ver, digamos, con cómo había sido el desarrollo de Argentina, por ejemplo, decía qué había pasado a partir de los 30, por qué su crecimiento posterior, digamos, fue al menos distinto. Van a vincularse luego problemas que tienen que ver con el desarrollo y de su desarrollo a partir del mundo de Bretton Woods, pero saliendo de esa cosa un poco más, si ustedes quieren, del sector, nos interesa remarcar que, digamos, si uno es empático con ese proceso histórico, digamos, con la segunda posguerra, lo que puedo observar en nuestros programas, o en estos programas, es un diálogo muy marcado con desafíos de ese presente, ¿no?
tiene que ver, digamos, el mundo de posguerra es un mundo en el cual, digamos, las discusiones sobre el desarrollo, el subdesarrollo, el crecimiento económico, son centrales para las discusiones políticas y también académicas. Y la historia económica en los programas de estudio de nuestra facultad, y si querés podés pasar adelante la filmina, Vivi, le dio mucha cabida. De la misma manera que le dio cabida a estudios comparativos, digamos, especialmente, por supuesto, con países con dotaciones con economías, con dotaciones de recursos similares, digamos, trabajos sobre comparaciones con Canadá, con Nueva Zelanda, con Australia, en alguna medida un poco menor también con Estados Unidos, son harto conocidos, y no es nuestro objetivo, digamos, comentarles los que decían, pero sí me parece que es importante resaltar esta idea de que, digamos, no solo hubo muchos vasos comunicantes entre las condiciones del campo disciplinar y específicamente los contenidos de la materia, sino que esos dos elementos, tanto las condiciones del campo disciplinar como los contenidos específicos de la materia, interpelaban debates, digamos, muy contemporáneos en ese periodo. Son estos que hablamos recién, son debates, creo, todavía contemporáneos hoy, ¿no? Pero eso ya es harina de otro costal. Y esto lo vemos en el plan C, principalmente en algunas materias que ahora vamos a enumerar. Es un programa de historia económica que se dividía también en capítulos y que se concentraba, digamos, también en esta cuestión inicial de introducción a los estudios de historia económica y social. Abarcaba también, digamos, la vida económica europea desde fines del siglo XV y su relación con América, hasta las diversas etapas de la vida independiente del Río de la Plata y luego de lo que será la Argentina, desde, digámoslo, para no decirlo problemáticamente, desde mediados del siglo XIX. El último capítulo, digamos, en ese sentido, retomando lo que decía hace unos minutos, se concentraba en el ordenamiento estatal de Europa y Argentina entre el 30 y el 46-47, y se planteaba problemas de mucha actualidad que tenían que ver con, bueno, ¿nos desarrollaremos o no? ¿Cómo funcionábamos antes? ¿Cómo funcionábamos ahora? ¿Y qué nos espera? ¿Qué ajustes tenemos que hacer? Son debates, digamos, me parece que muy importantes. Y la biografía general, nuevamente, estaba dividida en extranjera y argentina e hispanoamericana. Es muy importante insistir en la diferenciación respecto del origen de la biografía. En algunos sentidos que Viviana es experta y que ella comentará mejor, pero hay otros, digamos, que también vale la pena remarcar, que son nuevamente esta idea de que se trata de programas muy abiertos a los avances del campo disciplinar y muy abiertos, a los últimos aportes de la disciplina. Vivi. Ahí estamos. Acá el plan D aparecen temáticas que tienen que ver con esto que estaba explicando Juan respecto de la segunda posguerra. Ahí la materia pasó a llamarse Fundamentos de los Hechos y las Ideas Económicas y Sociales, y aparecen temas desde la sociedad precapitalista, mencionada como tal, sociedad precapitalista, que en sí es una categoría de análisis, hasta las transformaciones económicas de los países americanos. Y aparece fuertemente la idea del desarrollo económico y de las zonas subdesarrolladas, o sea que está presente esto que acaba de decir Juan respecto de la segunda posguerra. Para un poco adelantar un poquito en el tiempo, porque si no, no terminamos más, decirles sencillamente que en el plan E, que es de 1959, ya aparece la distinción que se va a visualizar en los dos últimos planes de estudio, el último en vigencia y el anterior, que es historia económica general y social. Hoy se llama muy parecida a la materia, y historia económica y social argentina y americana, también hoy se llama muy parecida a la materia, y la idea acá es que todo empezaba, o por lo menos empezaba a estudiarse desde la Edad Media en adelante. Es decir, estos programas ya habían eliminado todo lo que era la antigüedad clásica. Ahí tenemos los programas. Y acá, simplemente en el raconto, decirles, esto llevaría una exposición en sí misma, porque es muy interesante los programas entre 1971 y 1976, que corresponden al plan F. Miren cómo se multiplican la cantidad de materias
de historia económica dentro del plan de estudios, historia económica 1, historia económica 2, historia del movimiento obrero y relaciones laborales, e historia argentina, y esto claramente tiene que ver no solamente con los temas de la década de 1960 en el campo disciplinar de la historia, el descubrimiento de las mujeres, el descubrimiento de los trabajadores, como temas de análisis, ¿no? Son estos temas como temas de análisis dentro del campo disciplinar de la historia, son de la década de 1960. Entonces, no es raro que aparezcan, tampoco es raro que aparezca esta multiplicación de programas de historia y que se tomen algunas cuestiones relativas a movimiento obrero en el contexto de político social argentino a muy principios de la década de 1970. Decirle simplemente como dato de color, y no tanto de color, Historia Económica e Historia Económica 2 en el año 1976, ahí tenemos los dos programas, ahí hay un cambio porque caen las otras materias, pero tenemos estos programas son aprobados por resolución del delegado militar, lo que nos está dando cuenta de la intervención militar, bueno, no solo en la facultad, sino en la Universidad de Buenos Aires, ¿no? En función del gobierno dictatorial. Decirles simplemente que la conformación del campo de la historia económica en Argentina ha estado presente en él el diálogo entre economistas e historiadores, fundamentalmente, pero no exclusivamente, porque los sociólogos también han participado de los debates y construcción del campo disciplinar, desde diversas escuelas, corrientes, perspectivas historiográficas, que justamente contribuyeron y siguen contribuyendo hoy a la conformación del campo. Finalmente, los dos últimos planes son los programas del Plan G de 1987, es el plan que se elabora a partir de la vuelta a la democracia. Por supuesto, los contenidos se encontraban en consonancia con toda la renovación de los estudios históricos que cristaliza en Argentina justamente a partir de la vuelta de la democracia. En el campo de la historia, muchísimos historiadores habían tenido que exiliarse y estudiaron en el exterior, y en su regreso vienen con todo el bagaje de lo que es el campo disciplinar de la historia, y eso queda totalmente plasmado en estos programas. Seguía comenzando con la crisis del sistema feudal, el programa de Historia Económica Mundial, se llamaba Mundial en ese momento, Historia Económica Argentina era la correlativa. Finalmente, el plan de 1997, que es el plan que sigue estando en realidad en vigencia hasta hoy en día, y el programa considera dos materias, Historia Económica y Social General, están invertidos los términos de aquel programa, de la denominación de aquel programa de la década, del plan de 1959, década del 60, y a su vez Historia Económica y Social Argentina es la materia correlativa. Ahí la distinción, ahí tenemos dos fotos de los programas. La distinción ahí es que comienza Historia Económica Social General con la revolución industrial, con la primera revolución industrial, y de allí avanzamos en adelante y se reinstala cada vez con más fuerza a medida que fue pasando el tiempo todo lo que van a ser las temáticas ligadas al este asiático, al sudeste asiático y a China, ¿no? Es la reinstalación de los estudios sobre China. Quiero decirles que acá están fotografiados los programas que en su momento, cuando yo revisé y fui a buscar a referencias de biblioteca, me facilitaron. Voy a decir que no está presente en esta foto el nombre del profesor Rubén Berenblum, porque no conseguí que me dieran el programa firmado por él, básicamente por eso, para sacarle una foto, y no lo encontré. Yo lo tenía en su momento, pero bueno, no lo encontré yo en mi casa, pero yo no quería dejar de mencionarlo, porque él ha tenido una influencia fundamental en lo que han sido los programas, ¿no? de estudios.
en materia de historia económica en las últimas décadas en la facultad. Acá tenemos mensajes de todo tipo de condición. Ahí Mariana nos dice que la materia la daba Rosa, esa materia en 1957-59, y teníamos también un mensaje de Gabriel Montes Rojas, que se tuvo que desconectar. Bueno, hasta aquí llegamos nosotros. Quiero decirles simplemente que además digamos, de la materia, sobre todo ya a finales de la década del 60, principios de los 70, y luego a partir del regreso a la democracia, fue muy, pero muy importante la tarea de la investigación en historia económica y también en historia de empresas, sobre todo de la vuelta a la democracia en adelante, en la Facultad de Ciencias Económicas, y que todo eso aparece plasmado en los programas de estudio. Así que damos un poco lugar, si les parece, a las preguntas, inquietudes o comentarios que quieran hacer. Bueno, ¿puedo comenzar yo? Sí, porque hasta acá, ¿no? Tengo dos preguntas fundamentalmente para Eduardo. Una de color y una que quizás es improcedente, pero tengo una inquietud y no tan habitualmente puedo conversar con él. La pregunta de color es de dónde viene la relación entre Previs y Palacio, ¿no? Uno después cuando mira cómo funcionan las redes ve que no están de color, pero al principio así. Y la segunda pregunta, Eduardo, tiene que ver con... Hay un texto tuyo que, bueno, una vez conversamos, ¿no? Donde se diferenciaban las disciplinas entre científicas y tecnológicas, ¿no? Algunas orientadas a comprender el estado del mundo y otras más interesadas en resolver problemas, ¿no? Y yo tenía siempre alguna duda en mi cabeza, y era si uno podría pensar, primero si entendí bien, pero si entendí bien, si uno podría pensar que la historia, digamos, como disciplina, además de pensar, digamos, el valor para conocer el estado del universo, también puede ser pensada de alguna manera como tecnológica, en el sentido de que el insumo, el conocimiento histórico es necesario para resolver problemas presentes. Básicamente pienso en políticas públicas. Puede ser que es una gran tontería, y si forcé demasiado el argumento, por favor decímelo sin problemas. Bueno, la primera, que es más concreta, no conozco muy en detalle ni con certeza el tema, pero Previs formaba parte del seminario. Es decir, que antes de recibirse, él era uno de los monitores que ayudaba a los estudiantes, y como por excepción Palacios tenía un seminario, porque solamente estaban reservadas las materias económicas, del ciclo económico, y él era de Derecho. Sin embargo, por su interés en darle un carisma científico a su asignatura, formó parte del seminario, y entonces tuvo contactos muy frecuentes seguramente con la gente del seminario, con su director, con los monitores, y de ahí puede haber venido una primera relación institucional forzado por la situación institucional. No sé si además, bueno, creo además que Previs en un primer momento adhería a ideas de tipo socialista, y entonces también ahí había un vínculo fuerte y natural con Palacios, ¿verdad? Eso es lo que te puedo decir, que no es completamente satisfactorio, pero seguro que se apreciaban mutuamente. A mí me sorprendió mucho que Previs publicara con Palacios anticipando los resultados de su labor experimental, como dije, en la revista de Ciencias Económicas, ¿no? Antes de la publicación del libro. Es decir, que ya Previs de alguna manera estaba enganchado en el trabajo de Palacios. ¿Por qué? No tengo datos precisos. Y la segunda, sí, ¿no? Digamos, porque si uno distingue entre ciencia básica y tecnología, bueno, las ciencias básicas ya son un insumo de la tecnología, si no, no sería tecnología, y la historia naturalmente
para muchos problemas, para definirlos, para comprenderlos y para actuar sobre la realidad, es un insumo primordial, ¿no? No puede ser dejado de lado. Mucho más. Ahí hubo un primer plan de estudio que tenía un ciclo tecnológico. A mí me llamó mucho la atención cuando lo vi, porque después desaparece. Sí, sí. Hay un plan de estudio que contempla un ciclo tecnológico y después vienen los clásicos, ¿no? Después desaparece el tecnológico y quedan matemática. El ciclo tecnológico tenía una sola asignatura, ¿no? Que iba dirigido al campo más que nada, ¿verdad? A las maquinarias en el campo y todo lo demás. Era un tanto extraño, digamos, y eso fue absorbido, esos contenidos, por otras materias después. Sobre todo cuando en el 26 cambia el centro de gravedad hacia contabilidad, ¿verdad? Que pasa a ser la disciplina dominante. Entonces reestructura todas las materias del plan de estudio y ahí ya desaparece. Si no recuerdo mal, seguro que ahí ya no está. Sí. Pero no tenía mucho que ver con esta discusión actual, tecnología y ciencia básica, digamos. Bueno, me aprovecho de que estoy hablando y te pregunto algo, Mariana. Me impactó, cuando uno compara el Plan FOR en Brasil y Argentina, en Brasil consolida los posgrados. Y acá, absolutamente para nada, no es nada que ver con los posgrados, sino con la formación de economistas profesionales, digamos. ¿Por qué esa diferencia? ¿Vos tenés alguna pista? Sí, yo no sé si acá no los consolida, lo que pasa es que tarda más. A ver, en la UBA, lo que buscaban era influir en funcionarios, en potenciales funcionarios públicos, dirigentes, en las élites de los economistas. Pero llegan tarde, acá ya estaba la CEPAL. Entonces ahí llegan tarde. Yo te diría, eso puede ser un factor importante. La CEPAL desplaza. De hecho, la Fundación FOR se entera de los cursos de CEPAL. CEPAL tiene 2 cursos, en el 58 y en el 59, en económicas, que son muy buenos cursos, unos cursos fenomenales en términos de contenido, que mucha gente, muchos dirigentes se formaron ahí, Griffin se formó, Broderson, Norberto González los orquestó también, o sea que también se coformó ahí los cursos del famoso Ahumada, digamos, ¿no? De Jorge Ahumada. Entonces ahí la Fundación FOR llega tarde, llega renga, te diría, porque le limitan demasiado el accionar, esto sí, esto no, esta gente que venga de Inglaterra y no de Estados Unidos. Hay un año donde se ejecuta, 2 años que no, otro año que sí. Entonces es como trunca toda la operación con UBA. Pero cuando vira el centro de gravedad hacia el Instituto Torcuato Di Tella, ahí te diría sí. ¿Por qué? Porque el Instituto Torcuato Di Tella, bueno, en el Centro de Investigaciones Económicas, exigía que todos los que vayan a estudiar afuera vuelvan con el doctorado defendido, para continuar. Y ahí financiaban tiempo completo, y la mayoría de esos profesores también eran en parte de UBA, pero sobre todo de UCA. Entonces ahí se conforma, si querés, los posgrados en el exterior. O sea, la fundación manda a estudiar posgrados en el exterior, conforma, no forma el posgrado acá, ¿no? El posgrado acá es algo muy posterior. Hay un intento en el 68 en la UBA, yo creo que te lo comenté en algún momento, lo tengo por ahí, pero que no va como el del 48, no se instrumenta. Entonces, esos docentes que se fueron a estudiar afuera y que defendieron las tesis doctorales, sí están con posgrados hechos. A diferencia de Brasil, supongo, y esto porque conozco el caso de Brasil por las referencias que me pasaste vos y las lecturas que pude hacer de la gente que estudió esto, acá el 66 rompe y hay mucha gente que no puede volver. Entonces, por ejemplo, Coragio se había ido a estudiar afuera, a Pensilvania, y cuando quiere volver le dice, no, acá no podés. ¿No? O sea, la intervención en el 66 rompe con todas esas, por eso digo es paradójico, ¿no? Un gobierno que era pro-norteamericano, a los que se fueron a formar precisamente Estados Unidos, le dijo, ustedes no vuelven. El caso de Diegues es lo mismo, creo que casi todos los que estaban para volver
vuelven sin laburo. Y entonces se van a las fundaciones privadas o a otros institutos, y en algunos casos se quedan afuera, como el caso de Sidrausky famoso y demás. Pero yo diría, sí formaron gente en posgrado, pero en otro lado. Acá no por cuestiones institucionales, porque primero, cuando eligieron la UBA, por ejemplo, el posgrado en la UBA son esos cursos de la CEPAL de 58 y 59. Cuando vos mirás quiénes se formaron ahí, o ese curso replicado, porque ese curso, después, por ejemplo, yo publiqué un artículo en CEPAL sobre la técnica de planificación de ahumada. Eso fue el posgrado. Porque eso lo dio el Colegio de Graduados, eso lo dio el CONADE, eso lo dio el Consejo Federal de Inversiones, eso lo dieron en todas las instituciones, o sea, se dio 2 veces en la UBA y se replicó en donde se te ocurra. Es más, los estudiantes de economía en La Plata, que no accedían a nada, ni a beca, como tenían la Junta de Planificación de Norberto González y en el Ministerio con Aldo Ferrer, tomaban esos cursos también y accedían a las técnicas de planificación de la matriz insumo-producto y demás. Así que yo diría, el posgrado, o sea, ¿por qué falló Ford? Porque llegó tarde y lo primerió CEPAL. Y no fue intencional, fue accidental, te diría. Porque los tipos se dan cuenta de que está eso en la UBA y dicen, che, hay que averiguar sobre esto, me llevo los programas, acá se los mando. O sea, no. El último capítulo de la tesis yo lo denomino latinoamericanización y anglosajonización del conocimiento experto en Argentina. O sea, ocurren las dos cosas al mismo tiempo. Porque primero llega la CEPAL, pero la influencia de los estudios en Estados Unidos es muy fuerte. Incluso el propio Ahumada era un egresado de Harvard. Gracias, muy claro. Gracias. Yo aprovecho y te pregunto, tengo la pregunta que te hice, y por ahí hay otra gente. Yo estoy en búsqueda de... tengo el legajo de Rosa Kuzmicki, que es la que Viviana presentó fundamentos de los hechos económicos. Bueno, esa materia la daba Rosa con un bagaje fenomenal. Bueno, habrás visto ese programa, da para estudiarlo ahora, digamos, ¿no? Pero quiero acceder al legajo de Rosa en económicas, y no sé a quién preguntarle, porque pregunté en referencia y me dijeron que no estaba. Yo después por privado te paso, no porque sea un secreto, que ahora no me acuerdo, mi nexo para llegar a los legajos. Ahí está. Empiezan entradas, pero hay que encontrar a la persona que le dedique tiempo a ello. Ok, gracias. Ahí también vas a poder encontrar el convenio con Columbia. Genial. Claro, el trámite, eso tiene que estar seguro, el expediente tiene que estar ahí todavía. Eso nunca fue al museo histórico de la universidad. Todavía está apilado ahí, ocupa todo un subsuelo de nuestra facultad, pero nunca fue, está ahí todavía polillándose, pero lo bueno es que está, ahora hay que encontrarlo. Ese es el problema. Yo vi en la biblioteca, en referencias, que empezaron a aparecer un montón de cosas, producto de los 200 años, pero nos cortó la pandemia a la mitad, porque cuando empezó a aparecer todo, se vino el aislamiento. Pero bueno. Claro, pero esa es una cosa histórica, es diferente porque ahí se pulió, se decantó y se explicitó el tesoro, ¿no? El tesoro de la facultad. Pero es que es todo lo que está en la biblioteca, no lo que está en mesa de entrada. Ni en otra. Okay. Entonces va a ser siempre parcial. Gracias. Bueno, no sé si hay, Dani, alguna otra pregunta más. Creo que me parece que no, ¿no? No, creo que ya estamos muy pasados un poquito de hora. Sí. Así que, bueno, les agradezco mucho, Eduardo, Viviana, Lucas y Mariano. Muy interesante, muy buena su presentación. Y por la voluntad, ¿no?, de participar en los seminarios internos. Y muchas gracias a todos por el interés en escucharlas, ¿no? Así que bueno, nos vemos en el próximo encuentro. Bueno. Saludos. Gracias. Muchas gracias a todos por todos. escucharnos. Gracias. Hasta luego.